Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Él murió en Hiroshima. Él decía, la única vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Paz y bien, Felipe de Jesús. Así que hay muchos que pierden la vida tontamente por sobredosis de droga y demás, sobre todo los muchachillos que quieren experimentar cosas que sabemos que se prohíben, no porque por otra cosa, sino porque son peligrosas, pero ellos se atreven a experimentarlo. Pasó recientemente en una escuela en que a dos chicas les dieron a probar unas pastillas que a una le causó la muerte, otra quedó completamente inconsciente, y ahorita el gobierno está yendo no tras los estudiantes que repartieron esas drogas, sino más bien hacia los adultos o los distribuidores de esas drogas. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, el Evangelio de hoy es muy interesante porque Jesucristo está rodeado de una multitud, su mamá y sus hermanos, entre comillas. ¿Quiere decir que María Santísima tuvo más hijos? Sí, María Santísima tuvo más hijos. En su vientre solamente a Jesús, en su corazón a todos nosotros. Pero ¿de dónde salen esos hermanos de Jesús? Recordemos que en los idiomas orientales, como es el árabe, el hebreo, la palabra primo no existe, existe la palabra hermano, así se le llama a los primos, hermanos. Entonces Jesús está, y algunos enemigos de la iglesia y muy tontos dicen que Jesús despreciaba a su madre, porque le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, porque no podían acercarse a él de tanta multitud que había. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los que estaban cerca de él, dice, esa es mi madre y mis hermanos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y quién no, sino María, que escucha a Dios a través del ángel y le cumple su palabra diciendo, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Entonces María es un ejemplo y más que despreciar a su madre, está poniéndola como ejemplo, pero nos está invitando también a todos a ser parte de esa familia de Cristo, al escuchar su palabra y ponerla en práctica. Eso es lo que nos invita el Señor. ¿Ok? Mi querida Juanita, no sé si ya se oiga. Sí, sí lo estoy escuchando, sí. Qué bueno, lo importante es que yo te escuchara y que el auditorio también. Me da mucho gusto verte, mi querida Juanita. Si estuviera ahí te jalaría los cachetes y te diría, ¿qué en la calle? ¿Qué en la calle? ¿Ok? Te agradezco mucho por todas tus atenciones y todo el cariño que manifiestas. Así que muchas gracias, mi querida Juanita. Oye, mi querida Juanita, ¿qué preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, inquietudes, quejas o qué sé yo tenemos el día de hoy? Cuéntanos. Juanita, no te oigo. El día de quedó pendiente, ¿verdad? Una persona que pedía oración, tuvo una cirugía y se está sintiendo después de la cirugía muy mal. ¿Cómo se llama? Nuevamente. Sí, no, ¿cómo se llama esa persona que tuvo la cirugía? Lo escuché, padre. Bueno, pues voy a orar especialmente por esa persona, aunque no aparezca su nombre, pero la intención es por ella, ¿ok? Bueno, cuéntame, Juanita, ¿qué otras preguntas, chismes o comentarios tenemos? No te oigo, Juanita. La otra pregunta dice del Evangelio del domingo. Dice que si el mayordomo le robó al patrón al rebajar la deuda, ¿qué debían? No, ya le estaba robando. ¿Qué debían de otros? Entonces, no, sí, esa pregunta le está haciendo sobre el Evangelio. Era bien vivaz, por eso lo corrieron. Porque le llegaron con el chisme al patrón y le dijeron, oye, este cuate te está transando. Y dice, qué hijo de la fregada. A ver, chamaco, venga para acá. Señor, dígame usted, pues fíjate que me vas a hacer cuenta de todo porque ya no vas a ser mi administrador. Y entonces se puso a pensar, dice,
chale, ya me cacharon. Oh, cielos, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Porque pues no tengo fuerzas ahí como para labrar la tierra y para excavar hoyos y pedir vergüenza. Ay, me da retear tal vergüenza. Pues, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé lo que voy a hacer para que me reciban en su casa cuando me corran. Y entonces llamó a uno de los deudores de su patrón. Le dijo, oye, ¿cuánto le debes a mi jefe? Dice, pues 100 barriles de aceite. Pues a ver, trae tu nota, tu recibo, y haz otro por 50 barriles, y acá lo firmamos, órale. Y luego le llamó a otro, oye, ¿cuánto le debes a mi patrón? Oh, pues 100 sacos de trigo. Pues órale, toma tu nota, ponlo ahí uno por 80, para que veas qué bueno, bonito y barato te lo doy. Y entonces, con esa intención para que lo recibieran en su casa. Ahora, si alguien me hace ese favor, ni más palomas que yo lo recibo. Así como transó al antiguo patrón, me va a transar a mí. Sin embargo, su antiguo patrón dijo, ah, canijo, qué abusado este cuate, ¿eh? No, y es que los hijos de este mundo son más astutos para los negocios que los hijos de la luz. Es decir, si quieres ser millonario, pues como dice el dicho mexicano, que no tranza, no avanza. Pero no, más vale un mendrugo en santa paz que abundar en banquetes en discordia. Así que honrados, pobres pero honrados, o honrados pero pobres. Pero recordemos una cosa, es lícito enriquecerse, pero honradamente, no haciendo tranzas. Eso realmente tarde o temprano va a acabar mal. Te van a acusar de enriquecimiento ilícito, de fraude, de traición y demás. Entonces mejor llévatelo con calma, ¿ok? Sí, pero ese canijo era un ladrón. De hecho, los hijos de las tinieblas son más astutos para los negocios que los hijos de la luz. Ya ven el éxito que tienen el negocio de las drogas y demás. Y hay gente buena que dice, no, pues es que yo no vendo la droga, yo nada más le entrego. Ya lo que hagan es otra cosa. Y sí, y hay otros que dicen, pues yo prefiero vivir como millonario 3 años que vivir como pobre toda la vida. Pero ¿de qué te sirve si pierdes la vida eterna y además vas a acabar mal? Entonces más vale honrado aunque pobre o pobre pero honrado. ¿Ok? Muy bien, mi Padre, querida. si me da poquito tiempo cuando le hable, porque ahora los audífonos aquí no nos están sirviendo. Bueno, mi querida Juanita, cuéntame, ¿qué otra pregunta, chisme o comentario tenemos? Mire, la persona que pedía oración se llama Paloma, por si lo quiere tener ahí pendiente en la oración. Paloma, Y la otra pregunta, le preguntan que si los niños que se confirmaron de niños y hoy son ya mayores adultos, preguntan que si vale la confirmación o si deben de tomar estudios y ahora nuevamente que están grandes. sí, mira, eh, el obispo viene a mi parroquia cada 2 años, porque no tengo muchos muchachos como para hacer confirmaciones cada año. Entonces, la preparación es de 2 años y por eso cada 2 años viene el señor obispo. Además, está tan lejos y él tiene tantas cosas que hacer que en esta ocasión él tiene la fortuna de tener un amigo que le ofrece su avión para volarlo gratis y lo trajo a Mamprix. De otra forma, en media hora lo trajo y en media hora se regresó porque tenía otros compromisos, pero de otra forma él tendría que manejar durante 6 horas para venir, y tendría que tener todo un día para las confirmaciones y regresarse al día siguiente, cosa que pues es más difícil, sobre todo con todos los compromisos que él tiene. Hoy en día tenemos la fortuna de tener esa bendición de los medios de transporte que hacen más rápido nuestro caminar, pero ah, por ejemplo, cuando los tiempos de la colonia, Filipinas era parte de la diócesis de México, de tal manera que Felipe de Jesús, mexicano, que entró al monasterio en Filipinas, se convirtió ahí, entró al monasterio, se hizo franciscano, para ordenarlo
hubo que mandarlo a la Ciudad de México para que el obispo lo ordenara. Sin embargo, hubo un huracán y acabó en las costas de Nagasaki. Y finalmente murió en Hiroshima. Pero él tenía que venir a México para ser ordenado, es decir, el obispo no podía ir a Filipinas a ordenar a este chamaco. Entonces era más fácil que él fuera a México. Pero fíjate qué grande era la diócesis de México, de tal manera que hasta Filipinas era parte de la arquidiócesis de México. Entonces, por eso el obispo difícilmente podía visitar toda su diócesis, porque era muy extensa. Pero cuando llegaba a algún lugar, aprovechaba para dar la confirmación tanto a adultos como a bebitos. Órale, todo el mundo por parejo. Por eso está el dicho, ¿cuándo te tocas? Uy, cada venida de obispo, es decir, difícilmente el obispo viene a nuestro pueblo. Entonces, por ser tierra de misión, se confirmaba tanto a niños como a adultos. Y esto pasó hasta el año de 1972 en México, en que se consideró que ya no era una tierra de misión tan inminente y tan difícil, y que ahora era tiempo para evangelizar a los que ya tienen edad de uso de razón, para que comprendan bien aquel privilegio, aquel don que recibieron en el bautismo y que ellos no pidieron, pero que fue algo que sus papás se preocuparon porque recibieran y encargaron a unos padrinos de manera ejemplar, que viven un cristianismo ejemplar, para que cuidaran y velaran por la educación de ese ahijado. Entonces, quienes les tocó ser confirmados de niños, a mí me confirmaron a la edad de 3 años. Un obispo que está en proceso de beatificación, Luis María Martínez, que es un tipo célebre, excelente. Pero yo no me acuerdo de mi confirmación. Sin embargo, los dones del Espíritu Santo actúan en mí, y me siento privilegiado de que el Espíritu Santo, con esos dones maravillosos, sigan actuando a través de mí. Pero también algo muy importante, esos dones, ese carisma que se recibió es para toda la vida. Ahora, por otra parte, los cristianos tenemos que prepararnos no solamente para recibir un sacramento, sino que siempre debemos de estar preparados y educados en nuestra fe. Es por eso que en todas las parroquias y en todas las diócesis se ofrecen cursos de preparación para acrecentar nuestra fe, tanto va de pastoral básica como pastoral para adultos, como cursos de Biblia, y siempre debemos de estar preparados. También la diócesis de Stockton ofrece cursos a través de la escuela de pastoral, cosa que es para todo mundo y que puede participar. Y de hecho este medio de comunicación es muy rico en evangelización y en preparación. Este espacio que ofrecemos en este programa todos los días de lunes a viernes es una oportunidad para resolver preguntas que ustedes tienen, y ninguna pregunta es una pregunta tonta. Sería tonto tener una pregunta y no hacerla, porque es preguntando cómo aprendemos. Entonces, creo que esta pregunta que nos hicieron ahorita es de importancia para todos, y ya comprendemos un poquito más el por qué confirmar esa fe que recibimos de niños y cómo debemos de estarnos preparando. Así que no se repite la confirmación, pero sí qué bonito que haya el interés para prepararse y educarse para entender nuestra fe. Así que muchísimas gracias por esta pregunta, y aquí lo hizo. ¿Ok? Muchas gracias, padre. La siguiente pregunta, esta persona le pregunta si es malo llevar a los niños a pedir dulces en el día de Halloween, pues como ya también ya se está acercando, ya está Pues la sería inquietud, malo llevarlos con preguntan. gente desconocida, porque ve tú a saber qué cosas les vayan a dar. Pero es una cultura, es una de las pocas tradiciones folclóricas aquí en los Estados Unidos. Pero recordemos una cosa, el Halloween empezó por ser una tradición católica. No dejemos que nos la arrebaten.
¿ok? No, pero es que se hacen aquelarres y todo eso, y se hacen desmanes y todo. Bueno, vamos a cristianizarla. Es como si dijéramos, ya no vamos a celebrar el Viernes Santo, porque ese día las sectas satánicas celebran misas negras. Entonces ya no hay que celebrar el Viernes Santo, no. Hay que cristianizar y hay que darle su pleno sentido a la fiesta. Esta fiesta de la víspera de Todos los Santos, All Hallows Evening, Halloween, es una fiesta cristiana. Por lo tanto, hay que cristianizarla. En lugar de vestirse de asesinos, de brujas, de más, use su imaginación, disfrácese de chocolate, de sándwich, de Volkswagen, disfrácese de hadas, o como es la tradición ahí en la Catedral de San Francisco, que es la fiesta de Todos los Santos, donde invitan a un baile y que invitan a todo mundo a que vaya disfrazado de algún personaje de la Biblia o de algún santo, menos de Adán y Eva. Es decir, que vayan con ropa. Entonces, algo bonito, disfrazarse de alguno de los santos que admiramos, sería muy bonito. O disfrácese con mucha imaginación, pero traten de ir con familias que ustedes conocen y que confían para que les regalen dulces y demás. O hay algunos centros comerciales que ofrecen dulces a los niños que van disfrazados. Entonces sería muy bonito que los llevaran allí. ¿Ok? Así que cristianicemos nuestras fiestas, no dejemos que nos las arrebaten. Muchas gracias, padre, por la respuesta. Otra pregunta que tenemos aquí es, la señora Rosa está preguntando, ella lo que dice que está leyendo un libro que se llama La Sangre de Cristo, y entonces ese libro le dice allá, parece que al final, que hay que sellar cuando sale la casa o a las personas. Y ella, su pregunta es que si lo tiene que hacer todos los días cuando ella sale, o es de vez en cuando, que cómo lo hace, que si la A orienta, ver, por favor. espérame tantito porque pégate un poquito más al micrófono y trata de hacerme la pregunta nuevamente porque la oí medio enredada. Solamente oí sangre de Cristo, que si hay que hacerlo cuando sale o qué. A ver, otra vez, repítemela. Sí, es que ella está leyendo ese libro que le digo, La Sangre de Cristo, y entonces su pregunta de ella es si tiene que hacer esa oración de sellar o bendecir con la sangre de Cristo cuando sale, o todo el tiempo, nada más. Mira, la preciosa sangre de Cristo es una devoción que es desde antiguo. Es reconocer ese sacrificio de Cristo que da hasta la última gota de sangre por nuestra salvación. Y que reconocemos que Cristo se hace presente, su verdadera presencia en el vino consagrado, que se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, la tradición de la divina sangre de Cristo es muy antigua. Sin embargo, en 1998, en un país africano, hubo un vidente que empezó a programar, a promover la devoción a la sangre de Cristo, pero ese vidente falso empezó a decir barbaridades que van en contra de la fe católica y de la tradición y del dogma. Entre ellos diciendo que el Papa era falso, que no había que poner atención a lo que decía la Iglesia, etcétera. Entonces eso, obviamente, aunque tuvo muchos devotos y muchos seguidores, está condenado, está desconocido por la Iglesia porque es blasfemo, es en contra de la fe. Entonces hay que ver esto empezó en 1998 en África y no recuerdo el nombre de este falso profeta, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Recordemos que cada libro de devociones o algo debe de tener el nihil obstat dado por algún obispo, o sea, no hay ningún obstáculo. Si esto no está aprobado por la Iglesia, más vale que dejes esta devoción falsa. Si está aprobado por la Iglesia, que bueno, permíteme tantito porque
de una guerra espera, ¿ok? Espero haberte aclarado la pregunta, mi querida amiga. Toma el devocionario, busca en la portada o en la parte de atrás el Nihil Obstat, que normalmente va con el sello episcopal y con la identidad del obispo que lo aprobó, la ciudad en que se aprobó. Si no tiene eso, entonces no lo sigas. Padre, otra pregunta. Le preguntan si cuando una iglesia es nueva y la van a bendecir y que si les puede explicar sobre el paso que hacen en la mesa del altar, cuando le ponen aceite y le ponen en toda la mesa del altar. Si les puede explicar el significado. Sí, claro. Cuando se construye una iglesia nueva, tiene que ser dedicada y consagrada por lo obispo. Quiere decir que esa iglesia no se va a utilizar sino para las acciones de la iglesia, comunidad de bautizados y dirigido por el sacerdote. Es decir, causó mucho escándalo que vino un grupo musical muy bonito, ahorita se me fue el nombre, y dio el concierto en la diócesis, la iglesia de San Estanislaos, que es hermosa esa iglesia, y que se prestaba precisamente para ese concierto. Y algunos dijeron, qué blasfemia, ¿cómo se hace ese concierto ahí en la iglesia? Pero ten en cuenta de que no fue un concierto de rock, no se invitó a Madonna, no se invitó a Britney Spears, no se invitó a ningún rockero, sino que se invitó a un grupo que surgió precisamente como un grupo parroquial, motivado por la Semana Santa, y que de allí empezaron a hacer una serie de cantos con música actual y que es atractivo para los jóvenes, pero toda la música es de alabanza a Dios y es música cristiana y es pegajosa, es rítmica, es bonita, y que bueno, o sea, se está alabando a Dios, es una acción de la iglesia que sirve precisamente para hacer énfasis de cómo el pueblo alaba a Dios mediante el canto, mediante el baile y demás, y es propio hacerlo dentro de la iglesia. Bueno, pero consagrar la iglesia nueva, el templo, quiere decir que se dedica exclusivamente para que sea el cuerpo místico de Cristo, que es la comunidad de bautizados, que somos los miembros de ese cuerpo y Cristo y la cabeza. ¿Qué es lo que representa a Cristo en la iglesia? ¿El sagrario? No, en el sagrario está Cristo, pero lo que representa a Cristo, que es sacerdote, víctima y altar, es precisamente el altar. Por eso el altar se unge exclusivamente para contener el cuerpo y la sangre de Cristo, para que esas ofrendas se transformen, se hagan santas. Esa es la palabra sacrificio, sacrum, sagrado, facere, hacer. El pan y el vino que representa el trabajo, el esfuerzo de toda la humanidad, su trabajo se presenta ante el altar y el Señor lo recibe y se transforman por las palabras de Cristo a través del sacerdote en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es para lo único que se dedica el altar. Yo le tengo tanto respeto al altar que no me atrevo a poner otra cosa que no sea lo que está dedicado para la consagración. De hecho, en el bautismo yo hago énfasis de esto, yo salgo con la capa pluvial que representa la iglesia peregrina que sale al encuentro de sus hijos y los conduce, una vez bautizados, los conduce hacia Cristo representado por el altar. Entonces el aceite crismal, que es un aceite consacratorio que se usa para ungir a los que han sido bautizados como sacerdotes, profetas y reyes, que se usa para ungir a los que reciben la confirmación con ese aceite crismal en la frente, diciendo recibe el don del Espíritu Santo.
también ese aceite que se usa para ungir a los sacerdotes en las manos, ese aceite que se unge en el obispo, cuando es ordenado obispo, que significa consagrar. También ese aceite se unge sobre el altar para transformarlo en ese signo de Cristo, sacerdote, víctima y altar. Es por eso que se unge el altar y se consagra la iglesia para que sea el lugar donde el cuerpo místico de Cristo se reúne. Así que muy interesante tu pregunta. Muchísimas gracias, mi querido amigo. ¿Qué otra pregunta, chisme o comentario tenemos, mi querida Juanita? Por aquí tenemos una pregunta de Pedro y Toña Estrada. Y le envían primeramente saludos y le dice, padre, ayer pregunté y comenté, ahora cambio la pregunta. Seguimos la misa vía Facebook, a veces de México, otras veces de aquí de Modesto. Le comento, hay muchos niños entrando a la sacristía, van solos y creo que no está bien. Varios de los ministros de Eucaristía están mirando para todos lados, parecen antenas, creo que son momentos muy especiales. Lo acaba de mencionar el respeto al altar. Por favor, su opinión y muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido Toño, Pedro, perdón, y Toña. Estoy de acuerdo completamente con ustedes. Mis acólitos son niños chiquillos, de unos 6, 7, 8 años. Cómo les gusta a las comadres ponerse a platicar, dos chiquillas muy lindas. Plática. Entonces, les dije, ahora que viene el obispo, calladitas, calladitas, sin platicar, pero es natural. Entonces normalmente las siento o pongo a la mamá atrás de ellas para que les esté dando sus coscorrones. Y el problema es también, tienes toda la razón, mi querido amigo, hay algunos adultos que sirven como ministros, que están como antenas, buscando de un lado para otro, ¿no? O como ventiladores así automáticos. No, yo creo que es muy importante, pero es la actitud de todos. Pero eso también pasa entre los feligreses, ¿eh? Por eso conmigo trato de sorprenderlos porque no saben el momento en que les caigo y les doy sus coscorrones. No, más bien trato de hacer la misa vivida de tal manera que si alguien está hablando de más o chillando, me le quedo viendo y le digo, atención, ¿eh? Pero sí tienes toda la razón. Pero eso pasa no solamente aquí, en todas partes, ¿eh? Hasta en el Vaticano mismo. Ahora hay algo muy importante. Yo no permito que los niños entren en la sacristía cuando yo estoy yo solo. Les digo, córrele por tu mamá o por tu papá que te acompañe. No es por nada, pero es para protegerme a mí de cualquier chisme o acusación. Así que nunca estoy solo con menores. Y otra cosa que insisto mucho es en los niños no deben de entrar solos al baño. Y yo les insisto esto, no es solamente por protección de los niños, sino también por protección de la iglesia, porque hay cada hijo de la fregada que en la misa del obispo unos que se metieron y agarraron papeles y los empezaron a mocados y empezaron a aventarlos al techo y a las paredes y demás. Eso realmente es una falta de respeto. Por eso los cursos tanto de confirmación como de catequesis y todo, antes de empezarles a hablar de Dios, empiezo por hablarles de lo que es la educación, la moral, las normas de urbanidad, y es darles educación y sentido de respeto a las cosas y todo. Esto es básico, porque los papás aquí no tienen tiempo de educar a los hijos. Entonces, sí, es muy importante, si no educas a tus hijos, la sociedad se va a encargar de educarlos, pero les va a ir peor, porque van a acabar en la cárcel o van a acabar muertos. Así que o te alebres, o te alebreces o te ahorcas, ¿no?
o cabeceas o te ahorcas, o no hay de dos, o te portas bien o te portas bien. Entonces yo creo que es muy importante eso, el cuidar a los niños y enseñar a los niños a tener respeto. Háblenles. Ustedes piensan que educar a los niños es, no, no hagas esto, ay, pórtate bien, pero no, no les explicas. Dile, oye, por ejemplo, ayer fui a un restaurante, había unos escuincles chillones, latosos y demás. Era un restaurante de lujo, el Lolly Gardens, vamos a decir, ¿no? Y entonces me dieron unas ganas de educar a los papás. En primer lugar, el papá con la cachucha, y los hijos también, ¿no? Y chillones y todo. Y creo que se trata más bien de educar a los niños, diciendo, oye, mijo, a mí me encanta que seas feliz, gritón y platicador y correlón y todo en la casa. Pero cuando vamos a un lugar público como un restaurante, ten en cuenta que hay otras personas que merecen ser respetadas en su espacio. Así que aquí, compórtate como una persona decente, compórtate como el príncipe que eres o como la princesita y compórtate bien. Enseñarles cómo tomar los cubiertos, cómo comportarse y demás, por respeto a los demás. Las normas de urbanidad no son para nosotros, sino es un regalo de nuestra parte hacia los demás. La educación, el respeto a la gente y todo eso, es un regalo que les damos a los demás, pero eso empieza desde la casa. Así que es muy importante el educar. Gracias, Pedro y Toña, por su pregunta. Salió más interesante de lo que pensábamos, ¿verdad? Muy bien, mi Sí, querida es muy Juanita. importante el respeto en la iglesia. Mire la siguiente pregunta, tal vez esta es la última, ya nada más tenemos esta aquí. Esta es de Gloria Rico de Lemos y le dice, buenos días, Padre, Dios lo bendiga. Y Gracias, pregunta, Gloria. ¿el cuadro que está en la iglesia de Guadalupe fue bendecida por el Papa Juan Pablo II? Una persona dice que bendijo 3 y esta es una de ellas. ¿Es cierto? ¿En dónde? ¿En qué iglesia? ¿En qué iglesia, Juanita? Bueno, mientras se encuentra voy a adivinar. Mira, en la Basílica de Guadalupe, tanto Juan Pablo II, que fue el primer papa que llegó, oró ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando fue Benedicto XVI, oró ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando fue el Papa Francisco, tuvo un privilegio muy especial. Él pidió estar cerca de la Virgen. Entonces, el abad, el rector de la Basílica, en aquel entonces, el Monseñor Enrique Glenny, le abrió el cuadro, le puso una silla para que él se sentara a platicar frente a la Virgen de Guadalupe, y fue algo muy impresionante, muy conmovedor para mí. Él estuvo platicando y con la Virgen le regaló un ramo de flores. Fue algo emocionante para mí, realmente ver al Papa con esa devoción y ese platicar con la Virgen. No, no fue bendita por ningún Papa porque ya está bendita. Fue en la antigüedad cuando se apareció, tuvo la aprobación del Papa, no recuerdo ahorita qué Papa era el que estaba, cuando Fray Juan de Zumárraga escribió una redacción y recibió la aprobación del Papa para su veneración, su adoración. Y fue posteriormente con el Papa Pío X que se le dio la coronación a la Virgen de Guadalupe. Fue una celebración muy solemne la que se hizo con el Papa Pío X. No vino a México, pero autorizó ser coronada. Ese es como se le llamó la Reina de México y Emperatriz de las Américas. Ahora el Papa Francisco ha dicho que es la Reina de América, de todo el continente americano y de las Filipinas. Así que la patrona del continente americano. Bueno, aquí en nuestra diócesis tenemos por lo menos 2 imágenes que nos ha regalado los antiguos abades. Cuando yo estaba en Modesto fue el abad, el rector de la basílica, el padre Diego Monroy,
que nos regaló esa imagen guadalupana y la pusimos ahí en Nuestra Señora de Fátima. Y vino Monseñor Diego Monroy a celebrar la misa ahí en Nuestra Señora de Fátima y a consagrar la imagen. Fue algo muy bonito. Cuando yo llegué a Mamotlex, a la iglesia de San José, le pedí a Monseñor Enrique Gleni, que era el rector de la basílica, que me regalara unas imágenes para entregar aquí a la comunidad. Pues él tuvo a bien el regalarme una imagen réplica digitalizada de la original y él mismo tocó esa imagen con el manto original de la Virgen y nos la regaló con todas las gracias e indulgencias como si fuéramos a la Basílica de Guadalupe. Es por eso que ahí en mi parroquia, en San José, tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es un privilegio tenerla. Entonces, no sé si contesté la pregunta de nuestra muy querida amiga. Juanita, no te oigo. ¿Tienes... Sí, con eso terminamos, pero Gloria ahí le dice que esa persona le dijo que hay 3 aquí. ¿3 qué? No te oigo. A ver si así nos escuchamos. Sí. ¿Que hay 3 qué? Ella lo que está diciendo, Gloria, que dice la persona que hay 3 aquí en esta área, es como le entiendo. No, no es tanto que el Papa las haya bendecido, sino que han sido los rectores de la Basílica. Una es en Modesto, la otra es aquí en San José, e ignoro dónde esté la tercera. Pero me imagino que sí hay alguna tercera. Tal vez. Okay. Miren, entonces con eso terminamos. Le agradecemos muchísimo, padre. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho tu atención, Juanita. Y un saludo y bendición a todos ustedes. Dios mediante, mañana estaremos nuevamente. Que Dios les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, padre. Ahí le esperamos y pues muchas bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.